histórico de la Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII, Inglaterra experimentó una gran transformación económica, ya que los campesinos comenzaron a dirigirse a las ciudades en busca de trabajo de las manufacturas. El motivo de que los campesinos de alguna forma menospreciaran el trabajo rural fue debido a que un parlamentario inglés emitió leyes para acercar las tierras comunales entre los años de 1760 y 1840, proponiendo en el campo la privatización y su acaparamiento de los terratenientes. Con las manufacturas, el taller artesanal sufrió una descomposición interna, al permitir que el capitalismo comercial invirtiera en la producción de la materia prima. Esto fue el comienzo para un capitalismo manufacturero que hasta la fecha lo podemos ver reflejado. Causas de la primera revolución industrial. Para un cambio del calibre que supuso esta revolución industrial, son precisos una serie de factores que multiplicaron los efectos de la misma. Número 1. Aumento de la producción agraria. Era el sector primario de la cual se nutría la población, es decir, para crecer esta era necesario que hubieran los recursos agrarios suficientes como para alimentar a esa población. Número 2. Mano de obra abundante. No es posible que crezca la industria si no hay mano de obra que trabaje en ella. Número 3. Capital. Evidentemente, sin dinero no pueden afrontarse nuevos proyectos industriales. Mientras el número 4 es la expansión de comercio, donde mayor demanda promueve el que haya mayor oferta. Es decir, mientras más nos pidan, más creamos, y eso solo es posible con un comercio creciente. 5. Innovaciones técnicas. Para un cambio semejante era necesario la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las cuales podíamos trabajar. El número 6 habla sobre la mentalidad empresarial, es decir, que la población buscaba mayores puntos de trabajo, mayores empresas para poder ganar una capital más. Número 7. Política favorable. El sistema político debe favorecer que se produzcan todos esos cambios. Estos 7 elementos confluyeron en una misma época y en un mismo lugar, los mencionados en el punto anterior, Inglaterra a mediados del siglo XVIII. La diversificación y especialización favoreció el aumento de la producción agraria del mismo modo que lo hicieron los nuevos métodos de cultivo. Estas transformaciones agrícolas permitieron producir más alimentos y generar más mano de obra que quedaron excedentes. Además, los propietarios se enriquecieron y afloró el capital. Al mismo tiempo, Inglaterra sufrió una explosión demográfica, creciendo en un siglo de 6 a 28 millones de habitantes. El aumento del comercio se reflejó en el aumento de las operaciones tanto a nivel nacional como en sus colonias. En cuanto a las innovaciones técnicas, el uso de la energía hidráulica fue el primer gran salto que se produjo a nivel técnico. Gracias a ello, se aprovechó mejor el agua de los ríos, de las que se obtenía energía suficiente. En el sector textil se inventó la lanzadera volante de J.K., que hizo mejorar el trabajo del hilado y permitió aumentar la producción de tejidos. Sin embargo, el gran invento de esta primera revolución industrial fue la máquina de vapor que perfeccionó James Watt, que se aplicaría años después en los transportes por medio de los ferrocarriles y los barcos de vapor.
La revolución agraria fue la revolución agrícola británica, donde ocurrió el proceso de desarrollo que se ayudó de las nuevas técnicas agrícolas. Esto provocó el aumento excesivo de alimentos y fue liberada una pequeña parte de la población, que más adelante constituyó la mano de obra de la revolución industrial. A finales del siglo XVIII en Inglaterra, los campesinos migraron a las ciudades debido a las leyes e impuestos que monopolizaron el campo. Esto formó la mano de obra en las fábricas. Las manufacturas se crearon como un nuevo sistema de producción, lo cual dio paso al trabajo asalariado, pues fue de gran interés para el comercio. Aparecieron en Gran Bretaña las primeras áreas industriales, extendiéndose por Bélgica y Francia, más tarde por Estados Unidos y por último en China y el resto de Asia. Liberalismo económico. Se impulsó el desarrollo del capitalismo y se impuso un sistema el cual se basaba en la libertad de actuación en todos los sectores de la economía, tal como se refleja en la frase "dejad hacer, dejad pasar". Un representante destacado fue Adam Smith, y algunos de los principios son: el trabajo es la única fuente de riqueza y el intercambio de productos debe ser libre. Como dicho anteriormente, podemos observar que la revolución industrial tuvo dos etapas, las cuales se caracterizaron por el crecimiento regular de la población y la creación de mano de obra abundante. En la primera etapa se dio la mecanización con la fabricación de lana, luego se extendió a los sectores metalúrgicos, el transporte, la agricultura y otros sectores económicos. Se inventaron las máquinas, se aprovechó la energía del carbón mineral, transformándolo en energía mecánica. Se vendían y producían productos industriales al mundo y se expandió el sistema colonial. En esta etapa se lograron varios movimientos de parte de los nuevos y viejos obreros por el cambio absoluto que se vio, como los horarios marcados por la fábrica, los días de trabajo, las pérdidas de festividades, lo cual llevó a que los obreros tomaran acciones violentas como era el destruir maquinaria. Si no fue que hasta que se creó las Trade Unions, que se considera hasta ese entonces como el primer sindicato para apoyar a los obreros en 1824. La segunda etapa de la Revolución Industrial, que sucede entre los años 1850 y 1970, fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera etapa. En esta también se marca el fortalecimiento de Estados Unidos de América, Alemania, Francia y Reino Unido como potencias industriales. Además, la población de las ciudades superaron a los de los campos. Además, el reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía supuso un auge en la industria, lo que trajo consigo una mayor economía. Entre las características más destacadas de esta etapa se encuentra la sustitución del hierro por el acero, la introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner en funcionamiento a muchas más máquinas, cambios radicales en los transportes y la comunicación, además del dominio y la aplicación de la ciencia en la industria. Pero más importante, se genera una nueva forma de organización capitalista, el imperialismo financiero.
así como inventos como el telégrafo eléctrico, el telégrafo sin hilos, el cinematógrafo y el aeroplano, las cuales destacaron mucho más en el siglo XX. Consecuencias de la revolución industrial. La revolución industrial tuvo varias consecuencias. Una de ellas fue la disminución del trabajo artesanal y aumento de la producción de mercaderías manufacturadas en máquinas. Esto se debió a que al comenzar las primeras industrias dirigidas por burgueses se comienza a dar una disminución en el trabajo artesanal debido a que no se tenía de gran valor pagado como la industria. Así se disminuyó la producción o el trabajo artesanal con el fin del aumento económico de la industria en la sociedad. Otra fue la creación de grandes empresas con la utilización de trabajadores que cobraban salarios. Se comenzó a pagar determinada cantidad a los obreros a cambio de su trabajo, aunque en ocasiones no era así. También fue como se comenzó a crear las primeras empresas. Otra fue el aumento de producción de mercaderías en menos tiempo. Se comenzó la producción en serie, que esta se basaba en sacar mayor número de productos en menor tiempo y con mayor calidad y a menor costo que si lo hubiera hecho un obrero, gracias a la producción de máquinas. Otra fue el uso de gran cantidad de mano de obra infantil y de mujeres en las fábricas. Esto se debió a que en ese entonces no contaban con la suficiente mano de obra y empezaron a utilizar a los niños y a las mujeres porque eran presa fácil y eran tratados en condición de esclavos por las industrias. Otra fue la nueva doctrina económica, la cual fue el liberalismo y el capitalismo. El liberalismo se basaba en la economía mercantil y la libertad individual, y gracias a la ausencia de inflación se da origen al capitalismo, era la generación de capital como su principal objetivo. Otro fue la nueva estructura social, se basaba en la derrocación del antiguo régimen, y en esta se basaban en dos secciones de esta nueva estructura social. Otra fue la migración a la ciudad. Después de gran aumento de la población a la ciudad, gracias al trabajo, a la industria y a mejor calidad de vida, ya que el aumento de calidad de vida después de estos grandes sucesos. Otra fue el ascenso de la burguesía. Como ya lo había mencionado antes, la nueva estructura social se basaba en dos. En la parte más baja de esta se encontraba el proletariado y en la parte más alta la burguesía. La burguesía se consideraba como la clase privilegiada, ya que tenía los medios y fue la principal de la revolución industrial, ya que en esta se basó por su alta calidad de vida. Otra fue el proletariado, que se consideró al proletariado como a los obreros en las industrias y a las personas que no contaban con los suficientes medios para subsistir y necesitaban el trabajo para vivir y tener una calidad de vida buena. Otra de estas fue las condiciones de trabajo y vida miserable. En las empresas tenían una muy mala condición de trabajo, pues ya que no tenían los suficientes medios o recursos que necesitaban para tener un trabajo estable. Y gracias a esto da origen a los movimientos obreros. Los movimientos obreros se dieron a las condiciones insalubres en las que se encontraban las industrias, lo que influía, se dieron como manera de descontento por los obreros. Los ludistas fueron los primeros en sabotear la producción de las máquinas porque pensaban que las máquinas le estaban quitando el trabajo, y gracias a esto se crearon las leyes en las que si tú destruías una máquina era pena de muerte para ti porque por provocar daños a la máquina. Otra fue el crecimiento de las ciudades. La población de Europa se duplicó debido a esta industrialización. Gracias a la industria se duplicó. Otra fue la exportación de materias primas. Las naciones industrializadas compraban materias primas a los países de América Latina, Asia y África, vendiéndose luego a costos muy altos.
Otro fue el aumento de producción y descenso de los precios en los productos, gracias a la invención de las máquinas de vapor para una producción en serie y el mejoramiento de la calidad de los productos y la mejora de estos productos mediante las máquinas. Otra también fue la evolución del transporte, gracias a los primeros automóviles, gracias por la máquina de vapor. Después se llegó a la construcción del ferrocarril, el cual fue de gran importancia para esta etapa. En esto se basaron las principales consecuencias de esta revolución.